Los abismos surgen como momentos muy específicos en el desarrollo de un personaje, el lugar donde rozan los reinos subjetivo y objetivo. A partir de estos momentos cruciales es que el autor empieza a estructurar el viaje del personaje, y con lo cual nos da una rápida comprensión de su finalidad temática. Normalmente en los mangas shonen, los autores tienden a preferir el camino idealista. El personaje sí tendrá momentos de gran carga dramática que los hará caer en un abismo de depresión y que los obligará a tener otra perspectiva de sí mismos y de su mundo, pero eventualmente sabrá recomponerse gracias a su gran espíritu de lucha y salvará el día como el héroe que es. Pocas veces fueron las veces que vi a un autor tomar el camino pesimista. Gon de Hunter x Hunter puede ser un ejemplo, aunque Togashi parece haberse arrepentido de eso al final. Pero lo interesante de todo esto es el camino de Itadori. Y para entender cuál va a ser su camino temático, creo que será necesario comentar los dos abismos que se nos presentaron de él en esta primera temporada, a través de su relación con dos personajes cruciales en su desarrollo y que se relacionan directamente con esto: Junpei y Nanami. El arco de Junpei está escrito para distorsionar esa idea arcaica que tenemos los humanos sobre el bien y el mal, alejar esa idea binaria de que existen personas buenas y malas, y entender todo desde una mirada más gris. Y no hay mejor manera de hacer eso que utilizando a Junpei como motor temático. Él es perfecto porque, como víctima de esta historia, está situado entre ambas vertientes. El día a día de Junpei es un infierno, sufre constantemente de bullying y nadie parece comprenderlo, ni siquiera las autoridades de su colegio. Y a partir de esto, él siente que no hay bondad que justifique tanto dolor. No importa cuántas veces intente ignorar esta hostilidad, no importa lo mucho que siga volviendo a levantarse, no importa lo mucho que quiera creer en las palabras de su madre, la vida solo le trae violencia. Y es ahí donde el autor de Jujutsu Kaisen hace una jugada muy inteligente. Nos presenta a Mahito. Mahito es la maldición que representa el odio de las personas hacia otras personas, el resentimiento. Y de esta manera, Mahito aparece como una personificación de la oscuridad dentro de Junpei, aquella que lo tienta a sobrepasar los límites de su propia moral, todo a través de su filosofía nihilista de que no existe el valor en la vida humana, que no existe el corazón, que en contradicción a todo lo que ha aprendido, no existe tal cosa como un humano, y por ende, la vida se vuelve desechable. Junpei se suscribe a este discurso porque le queda cómodo, porque la violencia hasta ahora ha sido lo único que le ha dado sentido a su vida. La muerte de su madre, su único refugio de humanidad, ocurre justo en el momento donde más sentía que su vida iba a cambiar a mejor. Todo esto solo le demuestra que los humanos no tienen corazón, que la vida es cruel. Porque aun si lo tuvieran, ¿me estarías diciendo que personas con corazón le hicieron esto a él y a su madre? Y la mera idea de deshumanizar el concepto de persona es una temática que se ve muy presente en esta serie. Junpei niega el corazón en las personas. Los hechiceros tratan a Itadori como un monstruo al que matar, un simple recipiente. Hasta Geto en algún punto empieza a ver a los humanos como simples monos. O el mismísimo clan Zenin con su eslogan de que aquellos que no son hechiceros no pueden ser considerados personas. La conclusión de esta temática se basa en aprender a aceptar a la humanidad como es, en vez de rechazarla. Incluso si hay cosas que no nos gustan de ella o que no queremos que se asocien con nuestra idea de lo que es un humano, las personas tienen tanto lo bueno como lo malo dentro de ellas. Y tú, como individuo, no eres diferente de eso.
La serie deja bien en claro que el antagonista de esta historia no es Junpei, es la propia humanidad. Las maldiciones nacen de la acumulación de nuestros sentimientos negativos. Por ende, en esta serie, todos participamos en la creación del mal. No hay buenos ni malos, no hay héroes ni villanos, solo hechiceros, solo personas. Majito solo es una excusa de la serie para personificar un sentimiento. El resentimiento y el odio hacia otras personas es tan humano como lo es el amor y la empatía. Ninguna persona es capaz de escapar de esos sentimientos. Junpei era solo un chico adolorido que buscaba refugiarse en el primer discurso que le permitiera vivir en paz. Se dejó llevar tanto por el discurso de Majito que ni siquiera se dio cuenta de sus malas acciones. Aun cuando Majito estaba jugando con la vida de otras personas delante de él, inconscientemente decidió ignorarlo a coste de su propia felicidad. Al final, terminó sucumbiendo a las mismas actitudes deshumanizantes a las que tanto fue expuesto. Se convirtió en un engranaje más de este ciclo de odio. Y este sentimiento también se representa en los duelos del arco del festival escolar. Momo, Mechamaru, Noritoshi, todos al igual que Junpei, se centran tanto en sus propias dificultades y adversidades ante la vida que pierden la capacidad de empatizar con los demás, y su visión sobre la vida se vuelve tan difusa como para deshumanizar a personas como Itadori. Momo cree que Nobara no puede sentirse orgullosa de sus aptitudes y de todo lo que ha logrado porque su vida ha sido más fácil. Mechamaru, por su parte, odia a Panda porque tiene el privilegio de caminar libremente bajo el sol y convivir personalmente con sus amigos. En ambos casos, son incapaces de reflejarse en el otro porque se centran más en un sentimiento egoísta que les permita sentirse mejor con la vida que les ha tocado. Rechazan justamente a quienes más los pueden entender, ya que Panda, por poner un ejemplo, puede entender perfectamente a Mechamaru, ya que ambos fueron criados como muñecos malditos. Y por su parte, Nobara podría llevarse muy bien con Momo, pero Momo prefiere atacarla por sus pequeños privilegios en vez de entenderse mutuamente por convivir en un sistema machista que no solo les pide ser fuertes y bonitas, sino perfectas en todos los sentidos. Por eso mismo es simbólico que solo los hechiceros sean capaces de ver a las maldiciones, porque la mayoría de los humanos rechazamos rotundamente la idea de que el mal existe en nosotros, y al negarlo, preferimos no verlo. Y de esa manera, la única forma de luchar contra estas maldiciones es justamente usando energía negativa, ser conscientes de nuestra propia oscuridad para vencerla. Es así que, siendo conscientes de sus malas actitudes, los personajes logran no solo verse en el otro, sino también lograr sentirse mejor con ellos mismos, como el momento donde Noritoshi logra empatizar con Itadori por compartir el mismo miedo a la soledad. Y hasta podríamos ver este sentimiento representado de la manera más humorística, con todo, empatizando con Itadori por simplemente tener el mismo gusto en las mujeres. Y es de esa forma que Itadori aparece como el enemigo natural de Majito. La empatía, nuestra capacidad como humanos para conectar con los demás. Ambos son una representación de la luz y la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. Mientras Majito es quien lleva a los humanos hacia sus impulsos más viles, el odio, el resentimiento, la envidia. Por otro lado, Itadori aparece como esa luz esperanzadora que guía a las personas hacia sus sentimientos más puros y benignos. La inteligencia emocional de Itadori lo lleva a comprender hasta el último momento que Junpei no es una mala persona, ya que su corazón, pese a todo lo malo que le ha ocurrido, sigue dudando. En su batalla final, las palabras de Junpei, más que ser un ataque a Itadori, son su manera de convencerse a sí mismo de que tiene razón, porque muy dentro suyo
sabe que con este retorcido argumento de que los humanos somos solo carcasas vacías, estaría negando también el corazón de su madre. Al final, el primer gran abismo en el desarrollo de Itadori, la pérdida de Junpei, es una increíble narración sobre nuestra condición como humanos, sobre aceptar nuestra naturaleza, un choque ético y moral sobre lo que significa una muerte digna. Por esto mismo es que estoy tan en contra de aquellas personas que dicen que la cólera de Itadori frente a la muerte de Junpei es exagerada, ya que a su juicio, la relación dura tan solo unos pocos capítulos. Pero creo que no podría haber peor forma de verlo, ya que el enojo de Itadori no solo proviene de su motivación de querer que todos tengan una muerte digna, sino que su cólera también proviene de una relación que fue y que pudo ser mucho más. Su relación con Junpei sí fue corta, no te lo niego, pero al mismo tiempo fue muy poderosa. Y eso es lo que duele. Junpei era una persona con muchísimo talento, representado en su capacidad para ver a las maldiciones. Y en su muerte vemos el futuro que podría haber tenido, las relaciones que pudo haber forjado, un sentimiento que en el opening se hace palpable, un trágico discurso sobre el valor de la vida, sobre todo lo que significa la pérdida de una vida humana, sobre el futuro que se es arrebatado y sobre la idea de que si la muerte se convirtiera en mi día a día, ¿cómo se supone que logre valorar la vida de mis seres queridos? Como hemos podido ver hasta ahora, los primeros 6 tomos de Jujutsu Kaisen sirven muy bien para establecer las motivaciones del grupo principal, los temas de la serie y a los sujetos antagónicos. Pero si hay un tema que estos primeros arcos desarrollan muy bien, es la idea de lo que significa ser un hechicero. Al principio de la historia, Itadori se presenta como un chico común, que obviamente de común no tiene una mierda, porque tiene una fuerza sobrehumana, un talento que no se ve hace siglos y que además tiene una personalidad sencilla, directa, extrovertida, de mucha energía y con una gran valentía. No se separa mucho de los típicos protagonistas que conoces. Pero lo interesante de él es cómo el autor utiliza estos elementos para darnos un giro de tuerca. Sabemos que luego de la muerte de su abuelo, Itadori decide heredar su voluntad a través de la idea de lograr vivir una vida sin arrepentimientos, lograr que tanto él como sus seres queridos tengan una muerte correcta rodeada de las personas que aman. En ese sentido, Itadori confía mucho en su propia fuerza, tanto como para creer que podrá adentrarse a la vida de un hechicero sin sentir arrepentimientos. Eso nos lo deja bastante en claro cuando se encuentra con el director Masamichi, pero de la misma forma, el director le dice algo interesante. Cuando te esté matando una maldición, ¿también le vas a echar la culpa a tu abuelo? Este no es un trabajo que puedas ejercer solo por un capricho. En el mundo de Jujutsu Kaisen, siempre se deja en claro cómo los hechiceros mueren con remordimientos. Siempre existirá esa sensación de que dejaste algo pendiente, esa sensación de haber fallado o de desear que las cosas hubieran terminado diferente. Y eso es lo que aprende Itadori en su primer encuentro con la maldición de grado especial. En tan solo el inicio de la serie, nuestro protagonista tiene una total ruptura sobre sus propias capacidades y su propia fortaleza para cumplir con la voluntad de su abuelo. Esto es interesante porque si hay algo que distingue a la organización de Jujutsu Kaisen con respecto al de otros animes, es que tiene una clara connotación negativa. Aquí no hay recompensas, prestigio social, nadie es glorificado, idealizado o pintado como una meta a la que alcanzar. Aquí nadie es un héroe. Y de esa forma, Nanami aparece como ese personaje perfecto que entiende lo que significa entrar a este trabajo. Ver que se te cayó más pelo en la almohada cada mañana, o que ya no queda más de tu pan relleno favorito en el mercado.
La acumulación de este tipo de detalles deprimentes es lo que te convierte en un adulto. Esta frase de Nanami me encanta, porque con esto él se refiere a que un adulto solo se puede forjar a través de una acumulación de desgracias. Por eso es que al principio rechaza rotundamente la idea de que Itadori sea un hechicero. Nanami quiere proteger su inocencia, y por eso es que lo trata como un niño, porque Itadori aún no tiene las manos manchadas, aún no comprende lo que significa perder a alguien por culpa de su propia debilidad. Si bien no nos muestran mucho de su pasado, entendemos que Nanami perdió a alguien importante por culpa de este trabajo de mierda. Eso lo llevó a abandonarlo y apostar por un trabajo como oficinista. Trabajar mucho, ganar dinero y jubilarse a una temprana edad era su única motivación. Trabajaba lejos de la gente, quería vivir lejos de todos. Pero claramente, lo único que estaba haciendo era tratar de escapar de su dolor. En su encuentro con aquella panadera, él recordó el por qué fue un hechicero en primer lugar. Ser hechicero no es un trabajo para aquellos que tengan el talento o la capacidad, sino para aquellos que tengan la empatía suficiente como para querer hacerlo. Es un total sacrificio hacia los demás, y eso es lo que siempre lo llenó. No un trabajo absurdo en donde solo hacía más ricos a quienes ya lo son, sino un trabajo vital que sirva de algo a las personas en su día a día. Nanami conectó rápidamente con Itadori porque vio un reflejo de sí mismo. Ambos son los personajes más empáticos de toda la obra, ya que de la misma manera que Nanami rechazó el dinero, Itadori, aun si pudiera escapar de la ejecución, no podría vivir tranquilo sabiendo que solo él es el único con la capacidad de detener a Sukuna. Ignorarlo y simplemente pasar de eso con la excusa de que él no tiene nada que ver con este conflicto, solo lo pondría muy triste. Esto es lo que hace que su relación con Nanami sea tan especial. Nanami solo quiere ayudar a madurar a Itadori de la manera más responsable posible. Entiende que aquellos que entran en este trabajo son personas que deben aceptar volverse malditas. Nadie en esta organización está libre de tener una maldición. Por el contrario, estas maldiciones son las razones que impulsan a estas personas para convertirse en hechiceros en primer lugar. Sus cadenas que los atormentan y los carcomen por dentro. Esto es lo que significa ser un adulto. La muerte de Junpei y la muerte de su abuelo son las piedras de Itadori, sus maldiciones, esas pequeñas acumulaciones que debe soportar como el adulto que ahora es. Y es a partir de aquí que empezamos a tener en claro lo que Junpei y Nanami significaron para su desarrollo. La obra nos deja en claro que Itadori deberá recorrer una vida con mucho sufrimiento. Siento que no tendrá el camino típico que recorre un protagonista shonen habitual, donde sus caminos tienden a ser más idealistas y positivos. Creo que sus próximos grandes abismos en la historia tocarán mucho la idea de aceptarse a sí mismo como una pieza más de este engranaje, aceptar su propia deshumanización y cargar con el cuerpo de todas las personas que pierda a lo largo de su camino. La vida de un adulto es una mierda, pero esta es la vida que decidieron tomar. Lo único que pueden hacer es resistir y seguir avanzando, porque la idea es morir sin arrepentimientos. Bueno, ya hablamos mucho del desarrollo de Itadori y sobre todas las temáticas que se nos presentan alrededor de él y la historia. Pero ahora me gustaría hablar del personaje secundario que a mi criterio es el que más siento que se ha trabajado en esta primera temporada: Megumi Fushiguro. Desde su primera aparición podemos sentir cómo en su caracterización hay un fuerte sentimiento de contradicción. Por protocolo, Megumi razona que Itadori debe ser ejecutado, pero de la misma forma le pide a Gojo que no lo mate. A partir de aquí es que el autor empieza a tejer
no solo ese sentido de hipocresía, sino también de rivalidad temática. De la misma manera que Itadori quiere que todos tengan una muerte correcta, salvando a todas las personas posibles de morir por las maldiciones, Megumi por su parte tiene un sentido de justicia en el que busca salvar solo a las personas que él cree que se lo merecen. Una ideología que responde a una de las ideas más importantes de la historia, el sentido de injusticia. Él rechaza rotundamente la idea del karma, porque bajo sus propias experiencias ha visto cómo le han pasado cosas malas a personas de buen corazón. Lo vimos con Junpei, lo vimos con Itadori y lo vimos con la persona más importante, su propia hermana. Esta diferencia de ideales hace que en primer medida Itadori y Megumi sean rivales directos y terminen en un conflicto. ¿Qué harías si una de las personas que salvaste asesina a alguien en el futuro? Megumi se siente responsable de Itadori, porque desde un inicio Itadori consumió el dedo de Sukuna para ayudarlo. Y por eso mismo, luego del conflicto, decide quedarse a enfrentar al Sukuna, aun si eso lo conduce a la muerte, porque esta es su responsabilidad. Pero al contrario de lo que yo creía que ocurriría, el conflicto se resuelve rápidamente. Megumi nos demuestra que no está arrepentido de su elección, porque como él sabe, Itadori es una buena persona y fue juzgado como tal. Itadori entiende sus sentimientos y por eso más adelante en la historia intentará ocultarle a Megumi las consecuencias de que lo haya dejado vivir, ya que por la mera existencia de Itadori, las demás partes de Sukuna han despertado. Itadori no quiere que Megumi se arrepiente de su elección, ya que ambos respetan mucho la ideología del otro. Y eso es lo que me gusta de su dinámica. Lejos de su relación de rivalidad, ellos son ante todo amigos. Y como tales, buscan protegerse mutuamente. En este mundo donde siempre se castiga al inocente, Megumi entiende que los hechiceros solo son una pieza más de este engranaje y por ello no le importa si sus decisiones nacen del egoísmo o de sus propias emociones. Él no es un héroe, no intenta hacer de este mundo un lugar mejor, solo piensa en que la gente pueda tener un poco más de igualdad. Pero aún con esto, Megumi tiene un gran problema. Tiene una seria actitud autodestructiva. No se siente merecedor del mismo sentido de justicia que necesitan las buenas personas, y eso se refleja en su manera de pelear, más aún cuando está acorralado, ya que en esa posición, él ante todo, decide asegurar la vida de los demás y sacrificarse a sí mismo. No le importa perder la vida siempre y cuando eso lo lleve a ganar el combate. Y esta es una actitud que Gojo le reprocha. Está perfecto que quiera asegurar el bienestar de su equipo, pero al final del día, no importa cuántos aliados tengas a tu alrededor, cuando la muerte llega, siempre tira solo. Su manera negativa de evaluar las cosas limitan su propio potencial, y es algo que hasta el propio Sukuna se da cuenta, y se lamenta mucho. Es muy diferente ganar arriesgando tu vida que ganar a coste de tu propia vida. Por ejemplo, en 2 ocasiones de la serie, Megumi decide sacrificarse utilizando una técnica que nunca termina de invocar, pero que por el contexto sabemos que lo conducirá a la muerte. La primera vez se detiene porque Itadori logra controlar al Sukuna a tiempo, y la segunda vez se detiene cuando por fin decide dar todo de sí mismo, cuando decide abandonar esa actitud pesimista e imaginar un futuro en el que él ya ha roto los límites, un futuro en el que él sea el protagonista. Esta batalla es increíble porque a partir de aquí Megumi se da cuenta de otra cosa muy importante. Comprendió los sentimientos de su hermana. De la misma manera que él decide a quién salvar y a quién no, ella decidió protegerlo y aceptarlo tal cual es. Ahora que entendió esto, su vida tiene valor, aunque en realidad siempre la tuvo. Y este sentimiento ahora está más fuerte que nunca, gracias a 2 personas que sin invitación entraron a darle color a su vida.
Algo que me gustó mucho de la serie fue el diseño grotesco de las maldiciones. Parecen sacados de un cuento de terror. Siento que esto no solo hace a las batallas y a los enemigos más interesantes, sino que le añade un tono más oscuro y creepy a la historia. Hay paneles que me ponen realmente incómodo. Por otro lado, las batallas son realmente muy vistosas y variadas entre sí. Me gusta que el concepto se trate en entender las habilidades del enemigo y tratar de encontrar sus puntos débiles, intentando de ocultar las propias o de utilizar nuestras propias debilidades para lograr engañarlos. Y además, el concepto del dominio me encanta. Tontamente podría decir que me hace acordar a las cartas campo de Yu-Gi-Oh! Por otro lado, he escuchado decir que a muchos no les gusta que los personajes logren ser fuertes tan rápido. Porque es verdad que en tan solo 24 capítulos, el cast principal ya es capaz de rivalizar con las maldiciones de grado especial, que representaban en un inicio el mayor nivel antagónico. Y en mi caso, opino lo contrario. Me gusta que el ritmo de la serie sea rápido y vaya al punto. Nada de gastar varios capítulos en un arco de transición para que los personajes sean más fuertes, sino que por el contrario, Gege sitúa las batallas en una narrativa en la que a partir de cada experiencia y el concepto de la zona, los personajes aprenden y se vuelven más fuertes progresivamente en cada batalla. La serie sabe moverse a través de su propia narrativa y eso no está mal. No me parece justo comparar su organización con Naruto o Boku no Hero Academia, porque aquí el sentido de progresión es muy diferente. Mientras que en Naruto y Boku no Hero casi todo el mundo tiene poderes y es necesario jerarquizar todo a través de una brava competencia en el que se sienta que a nuestros protagonistas les va a costar destacar entre tantos personajes, estando lleno de instituciones y cuerpos militares, en Jujutsu es todo lo contrario. Muy poca gente es capaz de controlar la energía maldita, y eso se ve representado en la cantidad de aspirantes por clase, que apenas si supera la cantidad de 3 miembros por año. Por ello, no necesita entorpecer el ritmo con varios arcos de entrenamiento ni nada por el estilo. Al contrario, cada aspirante en Jujutsu son personajes que de una u otra manera tienen muchísimo potencial para destacar en varios ámbitos, ya sea porque nacieron con una fuerza sobrehumana, heredaron una técnica muy poderosa o lo que sea. Lo que sí yo creo que la serie debe mejorar es en su mundo narrativo, que hasta ahora no es muy sólido y ha dejado muchas cosas al aire. Sabemos muy poco de los clanes y de su mundo en general. La idea de tomar misiones en otra parte del mundo sería una muy buena forma para explorar más y darnos más contenido. Pero se nota que por ahora Gege prefiere dejar que todo lo haga Gojo fuera de pantalla, siendo más que nada una excusa para tenerlo fuera de los conflictos porque este tipo está literalmente roto y resolvería todo muy fácil. Por otro lado, el variado cast de la serie es otro punto a favor. No solo por sus dinámicas que son realmente hermosas y logran que el espectador se encariñe rápidamente con cada uno de los personajes, sino también por las diversas relaciones que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la relación de Itadori con Todo es un deleite. Lo que me reí con la película que se hizo en la cabeza no tiene nombre. Me gustó mucho que su amistad nazca de una característica que se mostró de Itadori en los primeros capítulos, su amor por Jennifer Lawrence. Si bien aún no conocemos mucho de Todo, se nos mostró un poco de su pasado y su caracterización es muy memorable y simpática. Me gusta que su relación como guerreros se base en la idea de devorarse entre ellos para, eventualmente, ir creciendo y evolucionando, también siendo representado en su batalla con Hanami y la idea de florecer. Además, la obra demuestra también tener a muchos personajes femeninos excelentes que saben destacar en base a sus propias acciones y motivaciones, algo que la Shonen Jump necesitaba y mucho. Si bien personajes importantes como Nobara no se desarrollaron tanto como Megumi, es interesante las bases que Gege nos sabe dar sobre ella y su línea de desarrollo. Su batalla con Itadori fue una locura y me encanta ver que tenga una personalidad tan fuerte y decidida que no permite que nadie juzgue sus decisiones. Simplemente quiere ser fiel a ella misma. Un sentimiento que nace de los prejuicios que tenían la gente de su aldea, a quien fue en ese entonces su única
amiga. Este rechazo hacia las personas que solo se victimizan y señalan a los demás es también lo que la lleva a admirar a personajes como Maki, una mujer fuerte que ha aprendido a avanzar por sí misma pese a nacer sin poderes malditos en una familia que no la valora. Ante la adversidad, el carácter de ambas brilla como nunca, y esa actitud es lo que las ayuda a seguir avanzando hacia la meta que se han propuesto. Nobara no quiere ser fuerte y bonita porque así se lo dicte la sociedad, sino porque simplemente esas son las aptitudes con las que ella se identifica a sí misma. Sus dificultades, más que ser algo de lo que reprochar, son al contrario el motor de su convicción. Pero bueno, esto sería básicamente todo lo que opino de Jujutsu Kaisen en su primera temporada. Sé que me faltaron cosas para hablar, en realidad termino este video con ganas de hablar de muchas otras cosas, pero se está haciendo demasiado largo. Quisiera haber hablado un poco más de Maki, de Sukuna o tal vez hasta de Gojo, pero de Gojo no quiero hablar tanto porque me spoilearon que el próximo arco habla de su pasado, así que tal vez hablemos de él en otro video, cuando me ponga al día con el manga. Y además que creo que todos deben estar un poco podridos de haberme estado escuchando por 40-50 minutos. En líneas generales, se puede notar que Jujutsu Kaisen me encantó, y estoy muy hypeado por leer el manga. Con lo cual, estén atentos a mi Twitter que eventualmente haremos algún directo para que vean mis reacciones con la lectura. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por ver el video.